Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una linda semana, como siempre les digo. Eh, Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante que muchas veces no nos damos cuenta y lo hacemos constantemente y nos trae muchos problemas y frustración. El, este vídeo va a estar un poquito más largo porque necesita una explicación muy amplia. Así es que no se vayan a desesperar y lo importante es que no lean antes de tiempo, sino que vayan conforme yo voy hablando para que no se hagan bolas ni se confundan, ¿ok? Generalmente nos hacemos expectativas de cosas siempre, o sea, a mí me gustaría que mi marido me trajera flores o ahora que llegue mi marido le voy a decir que vayamos al cine o mi pareja o mi novia, quien sea, y resulta que no se cumple lo que nosotros deseamos y ahí viene una serie de situaciones emocionales que van pasando en nuestro cuerpo y que no nos damos cuenta. Y aquí el problema es que cuando nosotros nos hacemos una expectativa sin pedirle permiso al otro, no tenemos ningún derecho a enojarnos ni a molestarnos, porque muchas veces cuando no nos cumplen esa expectativa, nos molestamos y nos enojamos. Lo importante es preguntarle al otro. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo ganas hoy en la tarde de que mi marido y yo vayamos al cine o al teatro y que después nos vayamos a cenar. Y yo me hago esa expectativa. Entonces yo le hablo y le digo, le pregunto y le digo, oye, tengo ganas de que hoy vayamos al teatro o al cine y que después nos vayamos a cenar. Si él me dice que sí, perfecto, mi expectativa se va a cumplir. Pero si él me dice que no, ahí es cuando empieza el problema. Puedo sanamente frustrarme y decir, ok, en esta vez no se pudo, o sin yo quererlo, me hago una serie de cosas, de pensamientos y cosas en mi cuerpo que llego, ya verán con el parámetro hasta dónde se llega. Pero aquí lo importante es que cuando yo pido permiso para hacerme la expectativa, si no se cumple, no me puedo enojar. Me puedo molestar a lo mejor momentáneamente, pero no me puedo enojar con la persona ni estar echándolo en cara, ni mucho menos. Pero el problema de casi todos los seres humanos es que nos hacemos expectativas sin pedir permiso. Y ahí es donde viene el problema. Así es que les voy a poner el parámetro. Sé que casi siempre cuando ven un parámetro empiezan a leer todo lo que hay en el parámetro o a leer a ver de qué se trata. Les pido que pongan en práctica su disciplina, que vayan conmigo paso a paso para que no se confundan. Si están leyendo en otra parte donde yo voy, no ponen atención a lo que yo estoy diciendo. Entonces se les escapan las cosas y quizá lo que estén leyendo ni siquiera lo van a entender. Entonces vamos a poner en práctica la disciplina y solamente síganme conforme yo voy señalando paso por paso en el parámetro que les voy a poner. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Bueno, pues aquí está el parámetro, expectativa. Me la hago
sin pedir permiso, lo que les decía yo. Luego entonces no tengo derecho a enojarme si no se me cumple. Pero ¿qué sucede? Generalmente recorremos toda una serie de cosas porque no nos damos cuenta qué es lo que pasa. Cuando yo me hago la expectativa y no se me cumple, lo primero que surge es una frustración. Me frustro y a partir de ahí empiezo a sufrir. ¿Por qué? Porque hago una serie de interpretaciones, deflexiono, acuérdense que deflexionar es poner la responsabilidad en el otro, y empiezo a victimizarme, me hago la víctima. Luego entonces, esta primera parte que frustro, de frustración y sufrimiento, me lleva a todo esto. Entonces, ¿qué sucede? El siguiente paso es que hay una resistencia. Y la pregunta generalmente es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y a partir de ahí viene la depresión. La depresión tiene que ver con el hecho de que yo tengo alguna molestia o algo en mi cuerpo y lo siento, pero intento calmarme. Pero al rato vuelve a surgir otra vez la frustración y el sufrimiento y vuelvo a intentar calmarme. Ese estire y afloje que tenemos en el cuerpo es lo que genera la depresión. Y aquí, después de toda esa interpretación que hacemos y de ese deflexión y ese victimez, lo que pasa es que no expreso lo que realmente necesito. Luego entonces, como no expreso lo que necesito, automáticamente me genero la depresión. Pero no nos quedamos ahí, seguimos bajando. Y después me llega un poco de tristeza. En la tristeza hay dos cosas. La primera es que hay una pérdida. De acuerdo a la expectativa que yo me hice, tengo una pérdida. Puede ser la ilusión de que tenía yo ganas de ir al cine, o la ilusión de que íbamos a cenar, o que estaba yo, que eso con eso me iba yo a sentir bien. En fin, hay alguna pérdida debajo de la tristeza. Pero aquí, en este punto exactamente donde está la tristeza, la forma en que yo me puedo recuperar es me pongo en la realidad. O sea, yo puedo pasar este proceso hasta aquí, hasta la tristeza. Pero si yo me regreso a la realidad, ahí es cuando me repongo. Digo, ok, me hice la expectativa sin haberle pedido permiso, no se pudo, muy bien, no pasa nada. Pero muchas veces no llegamos a ver esa realidad, sino que seguimos para abajo y después de la tristeza viene un resentimiento. Me resiento con la persona porque no está cumpliendo lo que yo quería. Cuando el resentimiento es muy continuo, lo siguiente que sucede es que se convierte en rencor. Hay un rencor y un resentimiento con esa persona porque no me cumplió la expectativa que yo quería. Pero el problema es que no me quedo ahí, el problema es que sigo bajando y entonces me enfado, me molesto, me llega la ira, la rabia y muchas veces llego hasta el odio.
Generalmente las personas me dicen, no, 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 yo no odio. Sí, sí odiamos, porque odiar es simple y sencillamente empezar con una indiferencia. A través del resentimiento que yo tengo con esa persona, empiezo a hacerme indiferente y eso es parte del odio. Ahora, aquí el problema es que el resentimiento conlleva también la tristeza, conlleva también la frustración y el sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de todo lo que interpretamos, de la responsabilidad que ponemos afuera, de volvernos víctimas, de no expresar lo que necesito, retroflexiono. O sea, me hago a mí misma lo que quisiera hacerle al otro. Y entonces me enfermo, me genero un accidente. A lo mejor si estoy en la cocina y estoy en toda esta maraña, me corto con el cuchillo. O sea, no es, hay un castigo a mí mismo. Y a partir de ahí empiezo a sentir culpa y obviamente me enfermo. La retroflexión tiene que ver con enfermarnos, porque nos hacemos a nosotros lo que quisiéramos hacerle al otro. El suicidio es una retroflexión. Como no le puedo hacer al otro lo que realmente quisiera, mejor me lo hago yo. Sé que es fuerte, pero así es. Bien, volvemos al odio. Aquí hay una forma sana de sacar ese odio y una forma insana. Y no nos concretamos al odio, nos concretamos al enfado, la molestia, la ira, la rabia, el resentimiento, la tristeza, la frustración, ese sufrimiento, esa depresión que tenemos, todo se concentra aquí en el odio. Y la única forma sana, verdaderamente sana, de sacar todo esto que está bailando y está circulando en mi cuerpo es explotando, es pegando, es gritando, pateando, mordiendo, rompiendo periódico o lo que sea y boxear. La única forma sana de sacar todo eso que está bailando en mi cuerpo por dentro es haciendo esto. Porque generalmente cuando ya estamos en la retroflexión, hacernos a nosotros mismos lo que no le podemos hacer al otro y enfermarme, lo que sucede es que muchas veces cuando yo estoy en este odio, pienso que correr, meditar, hacer aeróbics, caminar, cantar, bailar, decir no me pasa nada, creo que estoy sacando esta energía negativa que está danzando en mi cuerpo, pero eso solo me calma momentáneamente, solamente momentáneamente. Y aquí algo importante, cuando yo estoy en este estado de enfado, de molestia, de ira y de rabia, que estoy en el odio, empieza la venganza. Hay un sentido de venganza, me voy a vengar porque no me cumplió lo que yo quise. Pero además, si yo soy una persona irritable, que siempre estoy molesta y enojada, quiere decir que la vida no funciona como yo quiero. Entonces, si se fijan, todo esto es lo que hace que estemos aquí en esta molestia, en este odio, en esta indiferencia, ¿sí? Y todo esto está bailando constantemente en nuestro cuerpo, aunque no lo crean, es como una energía negativa. Y resulta que como no nos damos cuenta y no sabemos sacar esa energía sanamente,
pues empezamos a sacarla a gotitas. ¿Y cómo es a gotitas? Pues me convierto en una persona venenosa, que digo cositas venenosa, o irónica, o cínica, o sádica, o masoquista, desde luego víctima y prepotente. Cuando hay una prepotencia muy, muy grande, es que hay un dolor profundo que no resuelvo. Todo este dolor que tengo no lo sé resolver y entonces me vuelvo una persona prepotente, donde pienso que yo soy la única persona que tengo la razón y todos los demás no funcionan, no sirven, son defectuosos. El único que sabe las cosas soy yo. Esa es una prepotencia. Pero además nos volvemos groseros y obviamente violentos. Una persona que es muy violenta, prepotente, violenta, grosera, tiene que ver con todo esto que no resuelve, que tiene una serie de expectativas en su vida formadas que no se han cumplido. Y esa puede ser 1, 20, 50, 100 o durante toda la vida que tenemos expectativas frustradas. Entonces, como les digo, es muy importante que cuando ustedes se hagan una expectativa, siempre pidan permiso. Por ejemplo, yo tengo una amiguita, Tatiana, que viene a ayudarme a hacer mis videos porque yo en tecnología soy bastante mala, no sé. Y entonces, si yo me hago la expectativa de que ella va a venir, por decirles, martes y miércoles, y yo ya organizo todo para que esté martes y miércoles, y de repente ella me dice que no, pues a lo mejor puedo pasar por todo esto sin darme cuenta. Pero si yo me doy cuenta que me hice una expectativa sin ni siquiera pedirle permiso, pues ni siquiera caigo, ni siquiera en la frustración, porque ya pedí permiso y entonces ya yo organizo de acuerdo a lo que ella me dijo. Espero que quede claro lo que les estoy diciendo. Entonces, repasando muy rápido, cuando yo me hago una expectativa sin pedir permiso y no se me cumple, empiezo a caer en picada. Pero cuando llego a la tristeza, que tuve una pérdida, si yo me regreso a la realidad, ahí es frustrarme sanamente. Y si no, continúo para abajo con todo este problema que me genero. Y lo más importante es la depresión. Entro en una depresión profunda y empiezo a enfermarme. Y como no sé sacar las cosas sanamente a través de explotar, entonces empiezo a hacer todo esto. Yo no digo que la meditación no sea buena, sí, es muy buena, pero una vez que ya sacamos esta energía negativa de nuestro cuerpo, entonces sí puedo meditar, entonces sí puedo caminar, sí puedo hacer aeróbic, sí puedo hacer lo que quiera, pero primero necesito explotar. Y explotar no significa con una persona. Esto es que yo me pongo a pegar, a gritar, pateo un cojín o rompo periódico, muerdo un cojín o me pongo a boxear, pero yo sola, no es que yo explote con la persona ni yo saque toda esta energía negativa que tengo con una persona. Esto lo hago yo para evitar precisamente enfermarme o caer en esta forma insana de sacar
Hay mucha gente que está muy herida por muchas cosas y como no sabe sacar su energía negativa que trae en el cuerpo, saca así, siendo una persona venenosa o siendo muy irónico. Hay gente que usa mucho la broma para insultar o para decir cosas desagradables y siempre con una risita. No, 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 es que fue una broma. No, es que es un odio a gotitas que trae ahí metido. Y ser sádico y masoquista. Y sobre todo, no hacernos las víctimas. El hacernos las víctimas es todo el tiempo estarle echando la culpa al otro de lo que me pasa a mí. Y no nos damos cuenta que fuimos nosotros que nos hicimos una expectativa, una idea o un plan sin pedirle permiso al otro. Espero que les haya quedado muy claro y vamos a hacer nuestra práctica. Bueno, pues espero que les haya gustado el parámetro, que haya sido suficientemente claro. Y me decía Tati, que está aquí conmigo, me decía, es que hay que tener un grado de conciencia muy alto para darnos cuenta de esto. Pues sí, precisamente estos vídeos que están viendo, que me están haciendo favor de ver, es precisamente los pasos que hay que ir dando para darnos cuenta. El darnos cuenta es precisamente lo que nos lleva a tener conciencia. Entonces, sí, hay que tener un digamos, una alta capacidad de tener esa visión de darnos cuenta para ver exactamente qué es lo que pasa en nuestra vida. Bien, vamos a hacer nuestra práctica, como siempre. Así es que acomódense, cierren sus ojos, respiren en 4, 1, 2, 3, 4, contengan 2, 1, 2, exhalen en 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora respiren normalmente y sitúense en alguna vez que ustedes se hayan sentido frustrados porque alguien no les cumplió una expectativa. ¿Qué sintieron? ¿Qué cosas hicieron? ¿Alcanzan a darse cuenta si pasaron por ese proceso que vimos ahora en el parámetro de la ira, la depresión, la frustración, la resistencia a esto porque me pasa a mí? Si después inconscientemente me generé algún accidente, una caída, un golpe, algo. O si a lo mejor a través de ahí empecé a enfermarme, dolor de cabeza, o empecé a respirar profundo como si tuviera angustia. ¿Qué fue lo que pasó en tu cuerpo cuando esa expectativa no se cumplió? ¿Y cómo de alguna forma lo resolviste o seguiste enganchado en todo ese proceso de hacerte la víctima? Porque a mí o solamente a mí, o a lo mejor estar irritable. ¿Qué sucedió con esa persona
después de que no se haya cumplido tu expectativa? ¿Cómo te comportaste con ella? ¿Y cómo fue tu proceso? ¿Cuánto tiempo te duró? ¿Cómo estuviste? En fin, todo eso necesitas ver qué pasó en tu cuerpo. Recuerda que el darte cuenta no es para castigarte, no es para juzgarte, no es para decirte que qué malo eres. No tiene nada que ver que te agredas. Es simplemente que te des cuenta cómo reacciona tu cuerpo, qué haces o qué no haces después de una expectativa no cumplida. Pero aquí lo más importante es que se te quede grabado que si la expectativa te la hiciste sin pedir permiso, no tienes por qué enojarte. Solamente cuando tú pides permiso y la otra persona te dice que sí y después no te cumple, te puedes enojar y ahí puedes reclamar, pero no hacerte daño a ti. Pon tus dos manos a la altura de tu corazón, respira profundamente, exhala y repite: yo soy yo. Toma una respiración profunda, exhala y ve abriendo lentamente tus ojos. Y bueno, sitúate en el presente. Ya estás en el presente, ve todo lo que hay a tu alrededor y espero que haya sido una buena experiencia, que hayas aprendido algo nuevo que pueda ayudarte. Acuérdate lo que les he dicho, para tratarse mejor. Estos vídeos no tratan de que cambies, de que seas otra persona, no, es simplemente de que te des cuenta cómo manejas tu vida, cómo actúas, qué hábitos tienes, qué creencias tienes que ya no te sirven. Y es para aprender a tratarte y amarte más. Nos vemos la próxima semana y espero que tengan un lindo fin de semana.